Buen día. Hoy les vengo a hablar de la lectura del derecho constitucional que está presente en el libro de Teoría Constitucional e Instituciones Políticas de la autoría de Vladimiro Naranjo Mesa. Este es un proyecto para la materia de Teoría del Estado de la Facultad de Relaciones Internacionales en la Universidad Militar Nueva Granada. Bueno, antes que nada, este trabajo fue elaborado por mi compañero Michael Posada y por quien les habla, Andrés Felipe León. Bueno, empezamos con el primer subtítulo de la lectura, el que nos introduce al tema y es que es el derecho constitucional. El autor explica que el derecho constitucional es el derecho público, es una rama del derecho público, la cual tiene como objetivo analizar diversas fuentes, principios y leyes, las cuales se consideran fundamentales en la vida y también rigen el orden jurídico de una nación. Para ampliar un poco más la explicación de qué es, quisiera dar a conocer tres características que me parecen importantes. Y es la primera, bueno, como ya lo mencioné, es una rama del derecho público, pero esta rama del derecho público se encarga de establecer relaciones entre el Estado y, con sus particulares. Y estos últimos son los que actúan en potestades públicas. Otra característica es que el derecho constitucional es el encargado de vigilar y proteger el Estado de Derecho de una nación, vigilar que todo sea cumplido tal y como lo dicta la Carta Magna o la Ley de Leyes, como se le dice también. Y por último, la última característica que me encantaría resaltar es el principio de la soberanía popular. ¿Qué es esto? Bueno, pues este es el derecho que tiene el pueblo a elegir sus leyes y sus gobernantes. Limita también el actuar del Estado y la Constitución limita el actuar del legislador y los poderes públicos de un país. Vamos a continuar, dejando esto más claro, vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Bueno, continuando con este subtítulo de la lectura, encontramos que el derecho constitucional es un derecho fundamental. En la diapositiva anterior había explicado que se consideraba el derecho constitucional fundamental en la vida o para la vida. Y para entender esto quisiera explicar un poco más el concepto de qué es un derecho fundamental, cuáles son los derechos fundamentales, ¿sí? Los derechos fundamentales son aquellos derechos a los que toda persona tiene simplemente por su dignidad, ¿sí? Son derechos los cuales son inviolables, son irrenunciables, son irrefutables. No hay Estado que no los proteja, pues gozan del máximo nivel de protección que este Estado pueda dar. También es importante aclarar que tanto las leyes del Estado como sus gobernantes tienen que estar en la capacidad de brindar protección y asegurarle esos derechos fundamentales a cada uno de los individuos de una sociedad. Bueno, tenemos claro que el derecho constitucional se ocupa directamente de la organización, del funcionamiento del Estado, de la estructuración jurídica en cuanto a sus pertenecientes órganos y estamos hablando en aspectos fundamentales. Y ya por último, estamos también hablando de bases en cuanto a una estructura política. Todo esto es materia de estudio y todo esto es una materia de estudio que es considerada como una materia de estudio fundamental por parte del derecho público. Em, Esto se refiere a poderes públicos o situaciones gubernamentales. No solo se refiere a esto. Estamos hablando, como dice ahí en la diapositiva, de individuo, de familia y sociedad. Y todos estos conjuntos colaboran con la definición de un orden de vida en razón del bien común. Continuando, quiero explicar unos conceptos que aparecen en la lectura. Y es, bueno, el primero, la estructura del Estado en el marco de la Constitución. Este aspecto nos dice que se supone que existe una constitución, o sea, ya es, no es un podría ser, tiene que, o sea, se supone que ya existe, ¿sí? Em,
y en esta sus diversos componentes, los cuales son el humano, la población, lo físico o lo material, el territorio, el ámbito jurídico y el ámbito político, el poder público o el poder soberano. Y todo esto debe estar descrito en aspectos fundamentales en la Constitución del Estado. Otro concepto que me parece importante recalcar es la situación del individuo frente al poder del Estado. Eh, Hay que tener claro que existe una relación entre individuo y autoridad. Y gracias a esto, las constituciones tienen consagradas en ellas un catálogo de derechos fundamentales, tanto individuales como colectivos. Y también, como lo dije anteriormente, cómo garantizarlos, la forma en la que los garantizan y los promueven. Pasamos al tercer aspecto, que es la organización y el funcionamiento del poder en aspectos fundamentales. Bueno, este es considerado como la parte orgánica, por así decirlo, de la Constitución. Esta parte se organiza, eh, esta parte es la que organiza el funcionamiento y el poder. También es un tema sustancial de derecho constitucional. Y ya por último, las instituciones políticas que constituyen al soporte de la vida estatal. Bueno, todos sabemos que las instituciones políticas dan vida e impulsan el Estado, ¿sí? Pero por instituciones políticas debe entenderse que no solo son titulares en las ramas del poder y órganos autónomos, no. Em, También son de otras entidades o de otros organismos que desempeñan un papel, puede decirse, protagónico en la vida del Estado. Cuando llegamos al segundo subtítulo de esta lectura, aquí el profesor André Jauregui explica que el objetivo de esta rama es encuadrar los fenómenos políticos en un ámbito jurídico y dice que esto debe ser dentro del margen de una constitución. Para que eso sea mejor comprendido, pone estas dos cuestiones y dice que se deben tener en consideración, que son las siguientes, que son los fenómenos políticos y en qué consiste el encuadramiento jurídico de estos fenómenos. Por otro lado, eh, anota que el término político es de difícil definición. Proviene de la palabra polis, que tiene un significado que se traduce a ciudad. Como consiguiente nos dice que esto, que este origen nos indica que se trata de relaciones humanas y que todo está dentro del marco de una sociedad organizada por esta disciplina. Como todos sabemos, pues Grecia era una ciudad antigua que tenía un muy escaso desarrollo material. Se sabe que había existencia de esclavitud y la organización política prefiguraba como un estado moderno, nos muestra el autor en la lectura. También dice que esta indicación es insuficiente porque el marco de una sociedad organizada también tiene distintas cosas, como por ejemplo las relaciones humanas, como por ejemplo la familia, como por ejemplo lo social, lo comercial y lo religioso. Los fenómenos políticos. Bueno, aquí en esta parte la definición de fenómeno político es que son hechos que se presentan en la vida social y tienen una incidencia en la vida de la comunidad. Y esta incidencia puede ser más o menos directa. También aquí, como lo ven en la diapositiva, Jauregui lo expresa de tres formas diferentes. La primera forma es el reconocimiento total del hombre por el hombre. La segunda forma es el de la determinación de lo que es bueno para la sociedad. El tercero es
el de las relaciones gobernantes-gobernados. Bueno, voy a explicar el primero. Este es muy sencillo de explicar. Básicamente significa que en las relaciones políticas el hombre es considerado en la totalidad de sus atributos como un ser humano. No se hace cierta distinción por razones de parentesco, como se hace en la familia o como en las relaciones económicas o religiosas. El segundo, el segundo explica que la actividad política está basada en la búsqueda de lo bueno y que eso bueno sea útil para la sociedad, que la beneficie. O sea, su fin en pocas palabras es el bien común. Y lo que necesitan los fenómenos políticos es una constante búsqueda de lo bueno y útil. Y por último, el último de estos planos, el último de estos tres planos, dice que la determinación del bien común no necesariamente tiene que ser obra de todos los hombres. O sea, aunque claramente los gobernantes son quienes están encargados, los que tienen el deber de mostrar el camino por el cual lograr ese fin, ese objetivo. Y lograr este objetivo trae como consecuencia un fenómeno político. Cuando llegamos al encuadramiento jurídico de los fenómenos, en esta parte del texto el autor André Jauregui busca demostrar cómo es que las diversas ramas del derecho sirven como sistemas de encuadramiento de las relaciones humanas en los fenómenos. Bueno, llegamos a la parte del encuadramiento jurídico de los fenómenos. En esta parte el autor André Jauregui busca demostrar cómo es que las diversas ramas del derecho sirven como sistemas de encuadramiento para las relaciones humanas. También define el derecho como un conjunto de preceptos que son de carácter obligatorio, que están establecidos por los hombres que viven en la sociedad y que también están destinados a reinar el orden y la justicia en las relaciones sociales. Este fenómeno de encuadramiento ha tenido un lugar de manera más temprana, se puede decir, para los fenómenos de las relaciones de para las relaciones de individuos entre individuos, ¿sí? También ha emprendido como otros conceptos, aunque se ha demorado más, sobre todo para las manifestaciones que se encuentran en la vida política. El encuadramiento de fenómenos no ha sido sencillo básicamente por tres razones. La primera es la existencia inherente de violencia hacia las relaciones políticas. Esto hace que se vuelva difícil e inconcluso e incluso pueden llegar a ser incontrolables. Pero no, ojo, porque no se está hablando de violencia física o material, se habla de violencia moral e intelectual, que pues se considera una característica de la existente lucha política, que incluso puede darse en sociedades civilizadas. Otra razón, la segunda razón, eh, es porque la vida política está en constante evolución y pues sus manifestaciones son frecuentemente cambiantes debido a esta evolución y también pueden ser impredecibles. Y por último, el tercer encuadramiento que explica el autor son las normas jurídicas, explica que son más comunes las del derecho constitucional, a esta rama, pues estas tienen la capacidad de obligar a actores con mucho poder. Un ejemplo claro son los gobernantes, que son los individuos los cuales siempre están dispuestos a ser sometidos a las normas, pero lamentablemente muy frecuentemente estos mismos buscan desconocerlas. Bueno, llegamos al tercer subtítulo, el significado y alcances del derecho constitucional. Eh, Tal y como lo explica Jauregui anteriormente,
La misión del derecho constitucional, la misión o significado del derecho constitucional es organizar en el Estado-Nación una coexistencia la cual sea pacífica del poder y de libertad. Obviamente encontramos problemas. Uno de los problemas fundamentales que se presentan a la solución del derecho constitucional es el de conciliar los intereses individuales y los colectivos. Es lograr que estos dos coexistan dentro del seno de la organización social, ¿sí? Podemos decir que debido a este problema, algunos autores han definido el derecho constitucional como una técnica de la autoridad, pero otros, por su lado, existe la consideración de técnica de la libertad. Vamos con el 3.1, el derecho constitucional como técnica de libertad. Aquí abarcamos un poquito más lo dicho anteriormente. Y es que por influencia del movimiento constitucionalista liberal en el mundo occidental, se logró una experimentación muy profunda a una aspiración del reconocimiento formal que hay dentro del marco de todas las constituciones, de todos los derechos y de todas las libertades individuales. ¿Qué más podemos agregar aquí? Habían sido desconocidos los regímenes absolutistas. Esto, para esto surgió una idea en la que el derecho constitucional debía ocuparse de una especie de consagración y de la garantía de los derechos y libertades, tal y como lo mencioné anteriormente. Y debido a esto es que se vio como una técnica de libertad. Derecho constitucional como técnica de autoridad. Bueno, vamos a explicar este. Eh, Marcel Prelot propone que es el fenómeno de la autoridad pública en sí lo que en sus aspectos jurídicos constituye el objeto del derecho constitucional. Él sostiene la definición de ciencias de las reglas jurídicas según las cuales establece, ejerce y transmite el poder jurídico. Muchos autores han dado importancia hacia la ocupación del derecho constitucional, la organización del ejercicio del poder en el Estado, considerado como técnica de autoridad. Ahora hablemos del derecho constitucional, es técnica de libertad y técnica de autoridad. Bueno, el derecho constitucional es técnica de libertad y autoridad porque, según Jauregui, el derecho constitucional es una técnica de autoridad en ciertos aspectos, tanto como lo es en una técnica de libertad en otros aspectos. El derecho constitucional es esencial y técnicamente de la conciliación de la autoridad y libertad en el marco del Estado. Cuarto, origen y desarrollo del derecho constitucional. Bueno, el derecho constitucional es considerado como una disciplina sistemática y autónoma. Tiene su origen a principios del siglo XIX. Esto no quiere decir que antes de este siglo no hubiera existido en el seno del ordenamiento jurídico y de la organización política una especie de normas constitucionales. Tampoco quiere decir que los juristas y tratadistas políticos no hubieran estudiado estas normas, como lo plantea Manuel García Pelayo en la lectura. Ahora hablando del concepto de la Constitución en Grecia. El concepto de la Constitución en Grecia, ante todo, como la organización básica del Estado, asimilando al organismo del ser humano, se habla de criterio y concepto material, el que también puede ser llamado como un sustantivo orgánico.
Continuamos con el aporte de Roma. Bueno, como ven en la diapositiva, la identificación en Roma constaba de diferentes nombres. Uno es la lex, otro es electum, pero también era conocido como mandato o disposiciones imperiales, ¿sí? En Roma, para tener esto más claro, desaparece el concepto de constitución, concepto que, como expliqué anteriormente, fue concebido por los griegos como una realidad general, como una realidad totalizadora. Era básicamente como una ley que emanaba el emperador que estuviera en el momento. Vemos que llega Cicerón, un filósofo, con su obra de República, y aquí adapta el concepto, el término constituto, y esto se identifica como la constitución con forma de Estado, y afirma que la constitución de la República no es obra de un solo hombre, ni tampoco se creó en una sola época, ¿sí? Pasamos de Cicerón a Catón, que la Constitución según Catón es la obra de la República Romana, pero sin embargo los romanos no tenían ese privilegio de intervenir en la formación de esta Constitución, de esta ley de leyes. Pasamos a un tercer filósofo, Polibio. Este filósofo identifica el concepto de constitución con la Constitu de Roma. Em, Decía que las sociedades están sometidas a diversas etapas, pero en un ciclo histórico, ¿sí? Aquí encontramos tres ciclos que son fáciles de explicar. El primero, bueno, es que los hombres adhieren al más fuerte y lo convierten en su soberano justo y moral. Pero después de un tiempo puede que a este soberano ese hambre de poder lo lleve a tomar decisiones erradas. Aquí entramos al segundo ciclo, que es que llega un segundo, destruye esa tiranía del primero y el pueblo a ver las capacidades y los ideales de este segundo, como en una especie de agradecimiento, le dan su voto de confianza y lo ponen como su nuevo soberano. Después de esto, hablamos de una causa para la tercera y última parte de este ciclo histórico, y son los abusos de los aristócratas. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, esto hace referencia a que el gobierno degenere una oligarquía tal cual en el planteamiento que tenía Aristóteles. Y por último, llegamos a la tercera y última parte de este ciclo, y es que el pueblo se revela y tratará de instaurar una nueva democracia. Bueno, ahora vamos a hablar del concepto de la Constitución en la Edad Media. Es importante conocer que aquí, durante este periodo, existieron dos hechos históricos que tuvieron una importante influencia en cuanto al pensamiento medieval, refiriéndose a lo político, ¿sí? Tenemos el Imperio Romano y el nacimiento y evolución a la vez del cristianismo. Durante este periodo de tiempo se consideró que la Constitución era como una regla única, ¿sí? Era una orden que era expedida por la autoridad eclesiástica que particularmente era el Papa. Ahí es donde empezamos a ver un poco cómo es que la iglesia se empezó a meter, a relacionarse con lo político. Entonces, desde ese momento la iglesia tomó como prestado el término de derecho romano y, como era de esperarse, lo implementó en todas sus regulaciones. Pasamos de siglo XII, este concepto tuvo un cambio, ya no estábamos hablando de una orden papal o episcopal, se empezó a generar una relación entre la iglesia y el Estado, y un siglo más tarde aparece la ideología de constitución
como una decisión real o decisiones reales. Esto toma lugar en Francia e Inglaterra, igual en el mismo periodo, en la Edad Media, y se inició el fenómeno de la expansión material y la expansión social en varias ciudades en el continente europeo. ¿Esto qué ocasionó? Bueno, como consecuencia se formó un nuevo estamento burgués que tenía como integrantes comerciantes, artesanos, profesionales, funcionarios, etcétera. Bueno, el nacimiento y formación del derecho constitucional moderno. Eh, lo que se denomina derecho constitucional clásico comienza en la era moderna, pero no ingresa ni en Roma y tampoco en la Edad Media, como está descrito en la diapositiva. Durante estos momentos para Gran Bretaña, este fue el momento en el que coincidió el final de la Edad Media para países como Francia y Estados Unidos. Estamos hablando del siglo XVIII. El derecho constitucional nace en este momento para García Pelayo, el cual dice que con la teoría clásica de la ley fundamental y con la aparición de nuevos tratados sobre constituciones estatales que fueron publicados en países como Francia, Alemania, Inglaterra y Holanda, no fue como tal la causa por la que se dio el origen del estudio moderno del derecho constitucional. También se debe tener en cuenta la Constitución inglesa del siglo XVIII. Eh, esta Constitución inglesa es de donde sale el reconocido pensador Montesquieu, pero su obra solamente se considera como un punto de partida, o sea, no se considera como un tratado hacia esta rama, no, pero es un punto de partida hacia el inicio de la investigación de este nuevo tiempo para esta disciplina. Eh, por último, por añadir, es que su obra tiene un carácter polémico hacia el absolutismo de la época. Bueno, llegamos al último subtítulo de esta lectura, la influencia del pensamiento escolástico e ius naturalista en el constitucionalismo moderno. Una muy buena pregunta que me parece que es oportuno hacer es cómo ha influenciado. Tenemos que tener en cuenta que las ideas que se plasmaron en las primeras constituciones de la época moderna, más concretamente, vienen de Occidente y provienen del pensamiento político escolástico e ius naturalista que existía en la Edad Media. Estaríamos hablando más o menos del siglo XVI y siglo XVII. Aquí en la diapositiva puse unas ideas que son expuestas por grandes pensadores y teólogos de la Edad Media. Dos de ellos, por ejemplo, Juan de Salisbury y Santo Tomás de Aquino, exponían que una buena idea era la soberanía popular, el contrato social, la superioridad del derecho natural sobre el positivo. Por otra parte, también decían que la sujeción del gobernante o el derecho de resistencia a la ley injusta era oportuna. Ahora, hablando de la doctrina escolástica, pasando un poco, se decía que tenía que ver con Dios, que el poder que venía, que el poder que ejercían los gobernantes era de Dios, siendo este un poder residente en un cuerpo social transmitido por los gobernantes, obviamente. Eh, Pasamos a la idea de Juan de Salisbury en el siglo XII, el sacerdote inglés con su obra titulada Polycraticus. Tenía una fuerte convicción que entre un tirano y un príncipe solo existía una única diferencia, y esta era que el último obedece a la ley y gobierna a su pueblo de acuerdo como a sus dictados.
O sea, tenía consideración, pues él se consideraba un servidor para ellos, era el servidor de su pueblo. Pasamos al siglo XIII, Santo Tomás de Aquino, nuestro otro pensador y teólogo. Este es más alto en cuanto al pensamiento escolástico, perdón, pensamiento cuya doctrina política tiene un vasto contenido democrático, pero no obstante, pues haberse inclinado hacia una monarquía unificada bajo la forma de un régimen mixto, da como resultado reconocer que el titular del poder político es por derecho natural de la comunidad y al gobernante lo denominó el que hace las veces de toda multitud. Bueno, con esto doy por terminada la presentación. Muchas gracias por su atención.